Buenas noches, estamos en la segunda parte de este capítulo de la adoración y el día de reposo y vamos a iniciar con una oración guiados por el hermano Jesús Viviano. Buenas noches. Bendito Dios, Padre bueno, misericordioso. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más para seguir aprendiendo de tu palabra y de nuestra fe, la confesión de fe de Westminster. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Rogamos que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, nos conduzca, nos lleve a través de tu palabra y podamos entenderla, asimilarla y poder aplicarla. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos a Éxodo capítulo número 20. Dice Salmo 119, 68. Tú eres bueno y me tratas bien. Enséñame tus estatutos. Pues en Éxodo 20 vamos a leer el mandamiento de el día de reposo, que es el cuarto mandamiento, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eh, Dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo. Este día de reposo en hebreo es Shabbat. Acuérdate del Shabbat. Y en la cuestión de un orden, del orden de la creación, el Shabbat corresponde para el calendario judaico, el calendario judío, corresponde al séptimo día de reposo, versículo 8. 6 días trabajarás. Versículo 8 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo es reposo. Ok, para los judíos, el día de reposo constituía pues un ciclo desde la creación. El orden que aparece aquí en este ciclo es el orden de la creación. Versículo 11. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, el hecho de reposar el séptimo corresponde a un modelo que Dios nos da. El modelo que Dios nos da es que trabajar 6 días porque Dios creó el mundo, creó el universo en 6 días y reposó en el día séptimo, y dice que Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, esa es la primera razón en Éxodo 20 por la cual nosotros debemos guardar un día de reposo. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo número 5. Y dice en los versículos número 12 al 15. 12 al 15. Hay una diferencia interesante aquí en el día de reposo. Vamos a ver esa diferencia, es interesante. Vamos a ver cómo son diferentes los mandamientos de Deuteronomio y Éxodo. 12 dice, guardarás el día de reposo, en hebreo sería Shabbat, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Vea el versículo 15, qué diferencia hay acá, ¿no?
Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Éxodo 20, en el área o en el párrafo que corresponde al día de reposo, muestra la creación como una de las razones por las cuales guardar el día de reposo. Y ahora Deuteronomio 5 pone la esclavitud en Egipto. Y es un recordatorio muy interesante porque mientras Israel estuvo en Egipto por 400 años, y de esos 400 años fueron cientos de años en esclavitud cuando murió José y subió un faraón en Egipto que no conocía a José, entonces ellos no reposaron, ellos no tuvieron descanso, o sea, trabajaban 24/7, dice el versículo 15. Fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. El día de reposo es una muestra de el pacto de Dios, y también de la redención, de que fueron redimidos con mano fuerte, brazo extendido. Y dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Miren, el día de reposo es increíblemente único como un distintivo en el judaísmo. Es distintivo del judaísmo. Entonces, cuando los judíos vivían en la diáspora, vamos a poner aquí la diáspora, ¿dónde está? En el pizarrón. Ok, voy a poner aquí. Hay una etapa, no sé si están viendo mi pizarrón, si lo están viendo, ¿sí? Hay una etapa del judaísmo que se llama la diáspora. A esa diáspora es la dispersión. La dispersión o los judíos viviendo en el exilio. O sea, después de la caída de Jerusalén en el año 585, eh, por Nabucodonosor, muchos judíos fueron dispersados a todo el mundo, incluso hasta la India. Llegaron a vivir en la India, en Medio Oriente, en Europa, en Rusia, en muchos países llegaron los judíos a vivir. Entonces, una marca distintiva la gente donde ellos vivían, se sorprendían de ellos, es que ellos guardaban el día de reposo. Desde el viernes en la noche, el Shabbat empezaba el viernes en la noche, se prendían unas velas, hacían una ceremonia y no hacían nada, no prendían fuego, no hacían comida, o sea, la preparaban desde el día viernes en la tarde, y desde el viernes pues salía la primera estrella en la noche y ya empezaba el Shabbat y terminaba su Shabbat hasta la víspera del domingo, es decir, el día sábado en la tarde se cerraba el Shabbat. Entonces la gente se sorprendía de los judíos porque pues era un pueblo que ya estaba disciplinado, era un pueblo próspero, y como muchos de ellos vivían exiliados en la diáspora, pues no los podían ocupar, es decir, la gente les desconfiaba y no les daba trabajos en la política, no eran dirigentes, entonces se hicieron hábiles comerciantes, y no solo hábiles comerciantes, sino muy buenos este, administradores del dinero, y les dio una reputación a veces errónea, o la gente por envidia tenían esa reputación de los judíos, y en determinado momento hubo grandes persecuciones de judíos, y una forma para eh, eh,
para identificar un hogar de un judío era ver el día viernes si no había humo en la chimenea. Todas las casas que tuvieran chimeneas, pues estarían con humo, y las casas donde los judíos vivían identificaban porque no prendían el fuego. Entonces así podían identificar, ahí vive un judío, y ahí muchos de ellos sufrieron persecución. Pero era una marca distintiva. En los países musulmanes no hay día de reposo. Vivimos en Indonesia y a mí me sorprendía que los indonesios no trabajan 24/7. Y el día sagrado del Islam es el viernes, pero ellos solo descansan 2 horas, ¿no? Están trabajando y van a rezar 2, 3 horas a la mezquita, pero el sábado ellos como un día normal, y el domingo es el día normal también. Tienen un calendario cristiano en Indonesia porque pues fueron colonia holandesa por más de 300 años. Fueron esa colonia holandesa, y el día domingo es el día de observancia del cristianismo. Ahorita les voy a decir el cambio, cómo es que llegamos nosotros a observar el domingo, a diferencia del judaísmo que observa el sábado, y el islam observa el viernes como un día sagrado. ¿Por qué llega el cristianismo a observar el domingo como día sagrado de reposo? Ok, amigos, eh, hay un principio que he estado aprendiendo acerca del día de reposo, ¿sí? Es un principio de descansar 24 horas una vez por semana. Y este principio, si tú lo aplicas, porque vienen los mandamientos, eh, va a ser muy saludable para ti. Usualmente en esta sociedad, pues estamos orientados por la consecución de objetivos y de tareas, y tratamos de alcanzar esas tareas, esos objetivos, a costa de nuestra salud, ¿sí? Y eh, un día de reposo nos va a ayudar para poder conectarnos con Dios, conectarnos con nuestra familia y conectarnos con nosotros mismos también, con la creación que Dios nos ha dado. Vamos al párrafo que nos habla del mandamiento, y este lo vamos a encontrar en el capítulo que corresponde el día de hoy. Sí, hablábamos de cómo Dios nos ha pedido que guardemos ese día. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Está bien, verdad? Ok. Habíamos visto esto la semana pasada. Esto lo vimos la semana pasada. También, ok, ya vimos la oración. ¿Cómo se hace la oración? Y habíamos visto el párrafo 3 de que se hace en una lengua conocida. Habíamos visto que hay algunas iglesias que hablan en lenguas, ¿no? Y dicen, tienes que hablar en lenguas si tienes al Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios que debemos hacerlo con entendimiento, ¿sí? Y si alguien habla en lenguas en nuestra reunión, tiene que haber una interpretación, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo hablo en indonesio y ustedes no hay quien interprete indonesio, pues ustedes van a quedar igual, ¿sí? Ya vimos este punto número 4, y esa es la segunda parte que había quedado pendiente, ¿sí? Es el capítulo 21 de la adoración religiosa y el día de reposo, segunda parte, ¿sí? Capítulo 21, ¿sí? Ok, vamos entonces a esta parte. ¿Y qué es lo que nos pide que hagamos en el día de reposo, en el Shabbat? Varias cosas presenta Westminster que debemos hacer. Y vamos a empezar con 5.
5 cosas. La lectura de las escrituras con temor reverencial. Entonces vamos a ver esas referencias bíblicas. Es el número 1, lectura de las escrituras con temor reverencial, Jesús Viviano. La sólida predicación, Blanquita. Y número 3, el escuchar conscientemente la palabra de Dios en obediencia, Carmen Cruz, el escuchar conscientemente la palabra de Dios en obediencia a Dios con entendimiento. Carmen Cruz, busque el versículo que aparece aquí. Cantar salmos con gracia en el corazón, Ivette Magaña, y la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. ¿Sí? Entonces empezamos. Viviano. Hechos 15:21, hay que recordar que desde hace mucho tiempo en esos mismos pueblos y ciudades se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. O sea, el apóstol Pablo explica qué hacían los judíos en el día de reposo, en el Shabbat, en la diáspora. ¿Sí? Ya no tenían templo, ya no tenían el templo de Jerusalén, o bueno, en ese tiempo no tuvieron templo para ir, así que construyeron sinagogas en donde ellos vivían dispersos. Ya hasta después de la reconstrucción del templo ya podían viajar a Jerusalén, pero era un viaje muy largo. Pero para ir a guardar el día de reposo iban a una sinagoga a leer la ley. Alguien leía, agarraban los rollos de Moisés y alguien leía la Torá, ¿no? La ley de Moisés, los profetas y los salmos en el día de reposo, ¿sí? Entonces esa práctica hacía que los judíos fueran un pueblo letrado, un pueblo del libro. De hecho, en el Corán se dice que los cristianos y los judíos son el pueblo del libro, es decir, porque siempre iban con un libro y donde llegaban tenía que enseñar a leer para que pudieran leer las escrituras. Bien, gracias, Viviano. Vamos, seguimos. Y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia. Es en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Carmen, ¿cuál va a leer también? Santiago 1:22. Ajá. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Entonces ahí nos habla de cómo debemos escuchar la palabra, y la iglesia desde el tiempo del libro de los Hechos, cuando se le llama la iglesia primitiva, se reunían para oír la palabra. Ahorita vamos a ver el texto que nos va a dar Agustín, nos va a explicar qué hacían ellos en ese día de reposo. Gracias, Carmen, gracias, Blanquita. Cantar salmos con gracia en el corazón. Ivette Magaña. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice que lo debemos hacer en todo momento, pero un momento, ¿verdad? Dice ahí, cantando en todo momento, con gracia, con salmos. Y un momento especial para hacerlo es el día de reposo. Ahora vamos con Hechos 2:42, Agustín. Pastor dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando de la iglesia primitiva. Si quieres leer un versículo antes y uno después, sería Hechos 2:41 y 43, para que tengamos el panorama completo, Agustín. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ujú. Bien, entonces la iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo y se reunía por las casas. Estamos hablando de antes del año 70 de nuestra era, de la era de Cristo, del año cristiano. Ellos tenían la oportunidad porque estaban en Jerusalén, se reunían continuamente y a partir de que hay una diáspora cristiana también, los cristianos son dispersados, donde ellos van llegando, hay un cambio que se da entre el judaísmo y el cristianismo en ese siglo primero. El judaísmo, pues guardando el día sábado, el día Shabbat, como Shabbat, el cristianismo empieza a guardar el día domingo. ¿En qué momento ocurre esto? ¿Sí? Y esto ocurre a partir de la resurrección de Jesús. ¿Sí? A partir de la resurrección de Cristo, nuestro Shabbat no viene a ser el séptimo día, sino el primer día de la semana. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en la Biblia, en Apocalipsis capítulo número 1. Si quieren podemos ver Apocalipsis capítulo 1, cómo se da ese cambio en el cristianismo. Y es interesante cuando recibe Juan la revelación del Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo número 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10. ¿Sí? ¿Quién ya lo tiene? Si lo lee, prenda su micrófono. Norma, Normita. Sí, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ujú, sí, dice que recibió la revelación el día del Señor. Ya vamos a ver esto. Ok, ya les presenté esto de la diáspora. Ahora dice el día del Señor. ¿De qué está hablando ahí? Que estaba en el día del Señor. Entonces, en el libro de los Hechos dice que cada primer día de la semana, el primer día de la semana, se reunían. Esto vamos a ver que ocurre varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay una palabra que aparece aquí en el día del Señor. Y la palabra en latín para Señor es Domine. Y día del Señor es domingo. Domingo significa del Señor. Está hablando de Cristo, ¿no? En latín. Para nosotros sería el primer día de la semana. Entonces los cristianos del siglo primero empezaron a reunirse no en el Shabbat judío, sino en el primer día de la semana, como leemos en el libro de los Hechos. Y es ahí donde la iglesia, pues, hace un cambio entre el judaísmo y se desmarca del judaísmo. En el siglo primero ya no se ve como una secta del judaísmo que hubiera nacido y dirían pues los nazarenos, ellos celebran en el día sábado, sino que se hace una, una desmarcación entre el cristianismo y el judaísmo en el siglo primero, porque los cristianos empiezan a adorar el día domingo. Bien. Okay, entonces, ¿algún comentario hasta este momento sobre el Día del Señor? ¿No? Ok, bien.
Algo que necesitamos poner aquí en claro para apoyar en el discipulado a nuestra iglesia es que qué cosas nos impiden adorar en día domingo. ¿Qué cosas nos impiden? Hay algunas situaciones que nos impiden que nuestra adoración no se ven interrumpidas o no podemos adorar el día domingo. ¿Qué ha pasado con las empresas en este siglo XX y siglo XXI? Sí. Este, Sí, Carmen. Sí. pero bueno, a ver, ¿qué impide? Pues impide que la gente no lo quiera hacer o impide el trabajo u otras ocupaciones. Ujú. Pero, por ejemplo, si uno va al servicio, toma el catecismo, sí está el día domingo dedicándolo al Señor, pero también tiene otras actividades, no, ahí no interfiere, ¿verdad? No estamos haciendo nada malo. Es pregunta. Ok. O sea, ¿qué es lo que puede ser lícito en el día de reposo? Por ejemplo, en Holanda, en Estados Unidos, hasta el siglo pasado, no había mercados, no había servicio de transporte el día domingo. O sea, toda la ciudad se paralizaba el día domingo y porque todos profesaban la fe cristiana, pero ya empezó a secularizarse la sociedad y entonces la gente se empezó a orientar al trabajo y encontramos que hay gente que descansa un día a la semana, pero le dan el martes, le dan el miércoles o lo van rotando, pero no les dan el domingo. Te puedes descansar cualquier otro día menos el domingo. Pues hay gente que encuentra o tiene que estar trabajando en ese día, mientras, por ejemplo, en la semana, en el calendario escolar, pues se pone hasta el día de hoy. No ha habido ningún gobierno que diga, pues vamos a darles clases hasta los domingos y cancelamos que las iglesias tengan días de descanso. Por ejemplo, en China comunista podrían decir, el domingo trabajamos, ¿no? Está prohibido que tú te reúnas a adorar a Dios. En Rusia, quizás en el tiempo del bloque comunista, pues trabajaban 24/7 e impedían que la gente se reuniera en domingo y lo hacían de manera clandestina. Habían iglesias subterráneas reuniéndose en secreto para el día de reposo. Ok, ¿qué pasa en el siglo XXI? ¿Cómo podemos nosotros observar de la mejor manera el día de reposo, que en este caso sería el domingo? ¿Cómo lo podríamos observar? Acuérdense que Jesús dijo que el día de reposo no es para Dios, sino para el hombre, porque ¿qué beneficios tenemos del día de reposo? No estoy contestando la pregunta de Carmen, estoy lanzándola para todos, para que podamos contribuir en esta reflexión. Comentarios. Bueno, el día de reposo, pues es dedicarle a él, o sea, ya si no podemos ir a la iglesia, pues levantarnos temprano, agradecernos, ir a su palabra y dedicarnos. O sea, de hecho, debemos ir a la iglesia, a alabarlo, a su casa de oración. No nos debe de impedir ni los familiares, ni nada, que a veces, hablo por mí, que en ocasiones a veces, me voy con los familiares y dejo de ir, pero ahora está esto, que temprano hay un culto. Entonces voy al culto y pues estoy con mis familiares. A eso yo podría llamarle un día de reposo, dedicarle a él. Sí, sí, No sé, Bertita. Sí, mal, sí, yo, sí, gracias por... Sí, escuchamos sus contribuciones. Gracias por su comentario, Berta. Es muy interesante lo que nos señala, ¿no? Ver la oportunidad de una adoración comunitaria, es decir, no pasar por alto la adoración comunitaria por actividades que podríamos nosotros programar o hacer en otra manera, en otro momento. Entonces, dedicarle a Dios el tiempo sería
Carmen, dedicarle a Dios un tiempo de ir en la comunidad de la iglesia para adorar a Dios. Bien, seguimos platicando acerca del día de reposo. Que de hecho a veces el trabajo, lo dan el domingo y los cultos pues en la iglesia son temprano y hay muchos que trabajan en temprano y ya no pueden ir, pero sí lo pueden hacer en sus escrituras. ¿No es así también? Sí, sí, es importante. Podemos decir, bueno, este día tengo que trabajar porque me debo a mi patrón, si no me va a despedir. Entonces, puedo tomarme un tiempo para estar en las escrituras. Pero ¿cuál es el problema en eso, Berta? Primero, seguimos el patrón del mundo. ¿Cuál es el patrón del mundo que dice Deuteronomio 5? Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Entonces el Esclavo del Egipto, trabajo. Egipto se convierte en un modelo de esclavitud donde no te dejan descansar. Entonces te debes a un patrón. Imagínate que trabajas en Oxxo y que tienes que trabajar los domingos y todo. El domingo es el día que más vendes. Entonces ese día tienes que trabajar. No importa, ni modo. O sea, tienes que obedecer al patrón porque si no, no comes. Así, ¿qué pasaría si tuviéramos ese ritmo de estar trabajando 24/7 como si fuera una tienda de conveniencia? Vas a ganar más dinero porque esos son los días que más se venden. Pues sí, pero me voy a alejar de Dios. Exacto, exacto. Sí, vemos que muchas personas que quisieran venir a adorar no pueden porque se deben a su trabajo. Comentarios. Quiero comentar algo, pastor. Sí, Normita. Yo, bueno, aquí en mi colonia, la parte baja, hay muchas personas que son de la iglesia La Luz del Mundo. Entonces, lo que siempre tuve, o sea, siempre observé en esas personas que ellos buscaban, de hecho, la mayoría tienen sus propios negocios. Nadie, casi es muy poca la persona que va a La Luz del Mundo que es empleado. Entonces ellos veíamos que bajaban, no sé, recuerdo, creo que son todos los días, ahorita no sé, a las 5 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 de la tarde, creo, y en la noche, iban a sus cultos. Pero es lo que yo observaba, pues, que ellos, la mayoría tienen negocios, porque de esa manera se dan tiempo para ir a sus reuniones en su iglesia. Si tuvieran un trabajo común y corriente como los demás, no, pues no podrían alabar en su iglesia. Y pues también tengo un chico conocido que ellos pues descansan los sábados, así que busca trabajo donde le puedan dar el día sábado, porque ellos pues son sabatistas. Y entonces, si nosotros a veces, más cuando no conocemos de Cristo, lo principal que buscamos es el dinero. No, no pensamos primero en Dios, que es nuestro centro el centro de nuestra vida. Pensar en Dios, si lo voy a poder alabar en ese día. Entonces, a veces decimos, no, pues sí tomo el trabajo por lo económico, pero sí hay muchos lugares donde los rolan, como dicen, toda la semana. Yo en un momento pensé, hace muchos años yo trabajé en una zapatería, pero yo no descansaba los domingos. Entonces mi descanso era entre semana. Y un día pasó por mi mente, no hace mucho, de si yo hubiera seguido trabajando, ¿a qué horas iba a ir yo a adorar a Dios? Los domingos. Si no me dan el día, pues los de La Luz del Mundo, que ellos pues, o sea, están firmes en su fe. Aunque es una doctrina errónea, ¿no? Los de la luz del mundo, pero imagínense qué hace esa gente que tienen esa falsa doctrina. Pero gracias por el comentario, Normita. Jesús Viviano. Y pastor, solo una duda, no sé en dónde más podamos tener alguna referencia del por qué hacemos el domingo,
porque algo que deja claro el Señor Jesús en Mateo 5, dice que Él no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y esta ley fue dada por su mano de Dios, ¿no? Entonces ahí se estipulaba precisamente que sea el día sábado. Nosotros justificamos, yo siento que es como una justificación decir es que nuestro Señor Jesús resucitó el día domingo. Y son cosas que al final de cuentas yo la oigo como justificación, aunque en realidad no importa qué día, hay que adorar a Dios todos los días. Ok, sí, esa es una parte que a muchos les causa duda y empiezan leyendo la Biblia y luego vienen los sabatistas y les dicen, tú estás violando el mandamiento porque no estás adorando en el día sábado como Dios lo estipuló, que dijo que era un mandamiento perpetuo. Entonces, muchos de ellos son llevados y se convierten en sabatistas, porque dicen es que yo no encuentro en la Biblia un mandamiento donde Dios nos diga que debemos reunirnos en el primer día de la semana. En Hechos 27, allí aparece que los judíos, sin decirnos cómo, no solo los judíos, sino los cristianos, empezaron a reunirse en el día domingo, en el primer día de la semana. Entonces, no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que dice, a ver, primer mandamiento, segundo mandamiento, el cuarto mandamiento, te vas a reunir el primer día de la semana. No aparece en la Biblia así. De los 10 mandamientos, entonces simplemente hacemos el cambio del Nuevo Testamento y no solamente es una justificación. ¿Por qué Jesús resucitó el primer día de la semana? Es una razón más poderosa, no solo es justificación, es más poderosa que la tradición del judaísmo del séptimo día. ¿Ya leyeron Hechos? Hechos 27. 27. Yo lo tengo, pastor. Sí, adelante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, en varios discursos del Nuevo Testamento encontramos que los discípulos se reúnen el primer día de la semana. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Entonces, la única conexión del por qué sería el día de la resurrección. El día de resurrección. Ahora, nuestra observancia del sábado o del Shabbat no es como el judío. Si no, no podríamos prender la estufa, ¿sí? No tendríamos que prender la televisión. Desde el día sábado tendrían que cocinar las señoras desde el anterior para que no cocinen el día domingo. El domingo en el cristianismo es más laxo que en el judaísmo. ¿Sí? No podrías caminar una milla fuera de tu casa porque ya estás incurriendo en una violación del día sábado. Hay algunos argumentos, por ejemplo, los judíos, cortar el papel del baño para cuando vas al baño es un trabajo, entonces tienes que cortar el papel del baño el día sábado, el día anterior, para que el día de reposo, si cortas el papel del baño, estás trabajando, estás incurriendo en un delito. Pues, ¿cómo ves ahí, Viviano? O sea, Sí, pastor. Bueno, también históricamente, cuando Constantino en el siglo 300, bueno, en el tercer siglo, lo estipula ya como obligación ya al pasar el Shabbat al domingo, por una celebración que coincidía con una celebración romana. Ajá, pero ese es equivocado, ese es un argumento de los sabáticos. Ese es un argumento que tú vas a oír en la iglesia del séptimo día y vas a decir, el domingo es el día de la bestia. El que adora en el día domingo es del demonio. Ese es el argumento de los sabatistas. Si tú estás adorando en domingo, te van a condenar y dices, estás adorando al sol porque el día domingo es el día del sol. Entonces,
Pero ¿cuántos de ustedes piensan, voy a ir a la iglesia a adorar al sol porque el domingo es el día del sol? No, no había ninguna relación en eso. Sí, De Mayra, hecho, pastor, en Juan 5 están varios versículos donde habla que Jesús sanaba en el día de reposo y por eso querían matarlo. y Los de hecho, judíos lo perseguían porque él sanaba el día de reposo. Y hay una respuesta que les dio en el versículo, es capítulo 5, versículo 17, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ujú. Sí, una de las razones más fuertes por las que Jesús chocaba con los dirigentes judíos fue por la observancia del día sábado. El día sábado se había convertido en la idolatría del judaísmo, de tal manera que no podían ni caminar, ni hacer el bien, ni incluso todo eso se muestra ahí. Y Jesús les muestra realmente cómo es la observancia del día de reposo. Sí, Maida Galindo, adelante. Sí, aquí donde vivo yo anteriormente es un condominio de 10 pisos y antes eran puros judíos los dueños y ahorita nada más quedan creo que dos departamentos. Pero el día sábado ellos están en el 8º piso y no pueden usar el elevador, tienen que bajar por las escaleras, no se tienen que agarrar del barandal, tenemos que tener la puerta de allá abajo abierta porque no pueden tocar la puerta. Y sí, como decía usted, no pueden cocinar, no pueden hacer nada, o sea, casi flotando, digo yo. No pueden saludar, o sea, me ven y pasan. Y no pueden manejar, tienen que caminar, porque ellos creo que había una sinagoga aquí en lo que era antes el hotel, el Wanda. Y no puede hacer absolutamente nada. A mí me impresionaba porque le decía al chico de seguridad, oye, ¿por qué tienes la puerta abierta? Y dices que están los judíos y no pueden ellos tocar la reja. Entonces, con un día de anticipación nos dice, mañana vamos a tener nuestro día y por favor tengan la puerta abierta. Y allá arriba me supongo yo que también sus puertas tienen abiertas. Sí. Todavía. No sé si coman ese día también. No, sí, ¿Y sí. se van caminando Sí. a la sinagoga? Sí, caminan. A donde quiera que vayan, tienen que caminar. Ellos se programan un día antes para que el sábado nada pueden hacer, nada. Ok, sí, gracias. Incluso Mira, en la alberca, cuando anteriormente no podían saludarnos, no podían platicar con nosotros. Mi sobrino quiso platicar y jugar, obviamente estaba chiquito con sus hijos y no les permitían. Uno de los niños le dijo, es que no puedo hablar contigo. No pueden hablar con otros que no sean judíos. Ok. Bien, si se dan cuenta, gracias señora Mayra, Sí. cómo el día de reposo fue una marca distintiva del judaísmo y aún lo sigue siendo el día de hoy a través de su observancia del día Shabbat. Ahora, la observancia del domingo cristiano es tan estricta como la observancia del Shabbat judío. Los cristianos somos más laxos. Imagínense que yo les dijera, hermanos, ustedes no pueden cocinar, están pecando si cocinan el domingo. No pueden manejar más de 5 kilómetros porque están pecando. No pueden prender la televisión porque están pecando. ¿Cómo vivirían sus vidas? ¿Sí? Si nuestra observancia del día domingo está en la libertad cristiana que nos da Cristo, nos da libertad para que podamos nosotros distinguir qué es lo que me puede edificar y lo que no me puede edificar en las decisiones que tomo todos los días. ¿Sí? Bien, Ivette Magaña, adelante. Ay, tuve el micrófono prendido todo el tiempo, perdón. Sí, así como lo dice Pastor, es esa la libertad que nos da Cristo. Y podemos justificarlo diciendo en el trabajo, no me dan permiso en 1000 cosas, pero realmente esa esclavitud de pecado en la cual nosotros vivimos. Bien hace la referencia cuando dice te saqué de Egipto y que eras esclavo. Nosotros sabemos que en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, nuestros propios pecados, nuestro ego, nuestras preocupaciones, nuestras prioridades, aún siendo cristianos, aún conociendo la palabra,
nos esclavizan, no solo a no cortar el papel de baño o no solo a no caminar, como lo comenta usted o como lo comenta Mayra, sino nos esclaviza también a otras cosas como, pues en mi caso, ¿no? Es el único día que descanso en la semana y me la paso desde que amanece, me levanto bien temprano y hacer qué hacer porque quiero que todo quede en orden, porque quiero que todo esté listo, porque tengo muchas cosas que hacer, porque ya estoy aquí, ya necesito ir a la iglesia. Entonces, es muy fácil ver como a los judíos, ¿no? Lo que marca, pero si lo bajamos a nuestro propio pecado, a nuestra propia esclavitud, realmente a mí me deja mucho aprendizaje el día de hoy, porque no necesito una jefa en el trabajo, no necesito rituales tan estrictos como los judíos, ni siquiera vivir en Egipto esos 400 años. Yo misma me hago esclava de mis propias tareas, de mis propias supuestas prioridades, y dejamos a un lado o dejo a un lado esa esencia que Dios nos da. Realmente para mí podría ser casi insignificante si es el sábado, si es el domingo. Claro está que está establecido como el día domingo, pero sí, no necesito yo culpar a nadie más, es simplemente examinarnos y veo en mí que esa esclavitud, ese pecado, son los propios afanes que nosotros tenemos, porque me justifico, es que soy mamá, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer, es que tengo que el otro, y Dios habla y es una dulce exhortación a vivir el día de reposo como lo que es. Eso es todo. Sí, gracias, Ivette. Vamos a escuchar a Joel y cerramos después con lo que nos dice la confesión de fe. Pastor, pues yo les comparto mis inquietudes. Yo vengo de un extremo. Yo crecí en México, en Príncipe de Paz, en donde mi domingo empezaba a las 8 de la mañana con el ensayo del coro, a las 9 el tiempo devocional y de oración, a las 10 la escuela dominical, a las 11:15 el culto, salíamos a comer, rezábamos a las 4 a los jóvenes y nos aventábamos el último culto, el culto de las 7 a las 9 de la noche. Entonces el domingo era el día del Señor y empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche, 9 de la noche. Veo ahora en perspectiva, ahora acostumbramos a hacer un culto en el horario que a la gente le acomoda, ¿no? ¿Quieres temprano? Lo haces temprano. ¿Quieres más tarde? Te lo hago más tarde. Inclusive los presbiterianos no nos hemos atrevido, pero de la influencia de Iglesia con Propósito, ellos hacen culto los sábados para personas que trabajan los domingos y tienen bastante afluencia. No sé dónde esté lo correcto, no sé de dónde venimos, hacia dónde vamos, y tengo mucho miedo de perdernos en el camino, porque cuando decimos que el domingo es día del Señor, no acabo de entender qué significa precisamente eso. Decía el arquitecto Viviano, pues es que los 7 días son del Señor, los 7 días tengo que adorarlo, los 7 días tengo que honrarlo, los 7 días tengo que buscar servirlo. Pero ¿qué significa exactamente el día domingo? Y más antes teníamos que ir al templo, ahora ya no hay templos, ahora ya es en restaurantes, en salones multiusos. Hay muchas cosas que están cambiando. ¿Y qué es lo que perdura? ¿Cuál es la esencia de la adoración del día de reposo? ¿Es de reposo para yo descansar o es reposo para descansar en Dios? Dime algo que calme mis inquietudes, por favor. Bien. Sí, miren. Ok, muy importante, hermanos, al respecto de esto, es que hay un libro que ahorita estuve estudiando de Peter Escacero, se llama Líder Emocionalmente Sano. Entonces, para que sea uno un líder emocionalmente sano, hay un punto que dice aquí,
Es el capítulo número 5. Dice, practica el deleitarte en el Sabbat. Y él dice este principio del capítulo 5, página 151. Practica el deleitarte en el Sabbat. Hay dos extremos. ¿Quién es el de autor, pastor? Perdón. Peter Escasero. Peter Escasero. Escasero. Gracias. Sí. Me queda una copia ahí, nuevecita. Entonces dice él que hay un extremo que es el legalismo. A ver si lo pueden ver. Ahí está el día de reposo en el centro. Y dice, por un lado está el legalismo y por el otro lado está el libertinaje. ¿Cómo puedes tú celebrar el día de reposo? Legalismo, aquí podríamos describir a los sabatistas, a la iglesia del séptimo día, no come cerdo, etcétera, a los judíos, ¿no? Judíos ortodoxos. Y libertinaje sería, bueno, pues es día de reposo, voy con mi familia a hacer fiesta, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro del día del reposo? Y dice Peter Escasero en el principio, para nosotros, que cómo deberíamos hacer un ritmo en nuestra vida. La Biblia habla de ritmos. El primer ritmo que pone Dios es el día y la noche. Y ahora los dispositivos electrónicos rompen nuestro ritmo porque son las 12 de la noche y seguimos con un dispositivo viendo videos, etcétera. Entonces ya no cargamos la pila físicamente. Entonces puso el día y la noche. Primer ritmo. Segundo ritmo es 6 días de trabajo, un día de reposo. Y aquí en este principio del Sabbat nos habla de cómo nosotros paramos 24 horas. O sea, ponemos un stop, una pausa en nuestra vida, nos conectamos con Dios, nos conectamos con la familia, nos conectamos con la creación, ¿sí? Nos convertimos en adoradores de manera integral y recargamos la pila para que empecemos el día lunes con toda nuestra fuerza para trabajar hasta 6 días y volver a recargar la pila el siguiente día de reposo. Sería como un ritmo. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? O sea, en la usanza presbiteriana antigua era desde las 8 de la mañana hasta, yo me acuerdo en Betel, que empezábamos en el culto en la mañana y luego en la tarde yo tenía otro culto donde la gente tenía que venir. Pero hay cambios en nuestra sociedad, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, como Ivette dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para el día de mañana? Pues tengo que preparar los lunch para la ropa que vamos a ocupar para la escuela, tenemos que preparar la casa para todo lo que... Y entonces no se convierte en una esclavitud el quehacer, a menos de que tú estés siempre haciendo qué hacer obsesivamente, pues ahí se convierte. Entonces yo no te podría responder todas tus preguntas, Joel. Sí, tendrías que ver el centro equilibrado del día de reposo. ¿Sí? Dejemos aquí, veamos aquí en esta parte, terminamos nuestra lectura del catecismo de la Confesión de Fe de Westminster y quiero que leamos esto que aparece en nuestra confesión. Lo que acabamos de leer dice, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios, además de los juramentos religiosos, los votos, ayunos solemnes en el día de reposo, acciones de gracias, han de usarse en sus tiempos respectivos de una manera santa y religiosa. Muchos presbiterianos no usan el ayuno, ¿sí? No, dicen el ayuno quedó obsoleto, pero hay días de ayuno también que podemos nosotros entregarle a Dios en reposo. Ahora, bajo el evangelio, ni la oración, aquí dice Viviano, bien, ninguna parte de la adoración religiosa están limitados a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en lo privado, en las familias, diariamente y en secreto cada uno por sí mismo.
así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de cuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia cuando Dios por su palabra nos llama a ellas. Así como esa es la ley de la naturaleza, que en lo general una porción de vida de tiempo se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, es lo que dice Viviano, es perpetuo. Para los judíos perpetuamente Shabbat, dice, obliga a todos los hombres en todos los tiempos. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 para que sea guardado como un reposo santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y aquí la resurrección es el parteaguas del cambio del Shabbat judío al Shabbat cristiano. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, al que se le llama en las Escrituras Día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el final del mundo como el día de reposo cristiano. Entonces, esta parte es muy importante, ya con esto cerramos, porque o sea, como iglesia presbiteriana no nos deja, nos acota el margen. ¿Qué es lo que debemos hacer en el día de reposo? ¿Sí? No nos dice, hagan cultos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No lo dice la Confesión de Fe de Westminster. Nos dice que debemos guardar el día ahí yendo a una reunión pública para ser edificados. Ahora, ¿cuántas veces se tiene que hacer la reunión durante todo el día en el día de reposo? Entonces tenemos toda esa libertad. Pero sí, Viviano, el parteaguas de nuestra adoración como cristianos es la resurrección. Ese es el parteaguas. A partir de la resurrección de Cristo, el día de reposo cristiano se cambia al día domingo o el primer día de la semana, que no tenía nombre en el calendario y se le cambió el nombre a domingo por unos siglos después. Bien, pues esta sería nuestra reflexión sobre el día de reposo. Hay muchas preguntas que no se pueden contestar respecto al día de reposo, pero sí yo les animaría, no dejen de congregarse. Si trabajan en un día domingo, oren que Dios les cambie su día de reposo para que sea el domingo. Antes de ir al culto, prepare su diezmo, su ofrenda, prepare su ropa, planche su ropita para que llegue el domingo a la adoración. Prepare de tal manera el domingo para que no solo vaya a adorar, sino se conecte con su familia, vaya a un lugar de día de campo con su familia, pase tiempo con sus hijos, pase tiempo, invite con amigos, incluso hacer buenas obras en el día domingo es una buena forma de guardar el día de reposo. Que nosotros ayudemos a alguien necesitado, visitemos a un enfermo, apoyemos a alguien durante ese día domingo, es parte de nuestra adoración dominical. ¿Sí? No les podría yo añadir 700 mandamientos de cómo 700 mandamientos alrededor del día Shabbat, ¿no? No pueden prender fuego, no pueden abrir la puerta, no pueden usar el elevador, no, y no. Y el propósito de Dios es sí, en nuestro día de reposo, sí, es un día de gozo y de alegría para nuestro día de reposo. Bien, no respondo sus preguntas, hermanos, pero algunas inquietudes que ustedes tengan, pues me las hacen saber, pero ya hemos cerrado este capítulo. Muy bien, pues vamos a cerrar en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta noche, por esta enseñanza del capítulo 21 de Westminster sobre el día de reposo. Hay muchas inquietudes de lo que es lícito o no es lícito hacer. Tú nos das libertad para aprender a guardar un día de reposo, 24 horas, donde nosotros podemos recargar la pila, conectarnos contigo en adoración, conectarnos con nuestra familia, tener una vida saludable
y no solamente saludable, sino centrada en adorarte. Lleva con bien a mis hermanos en sus demás quehaceres de preparación para el día de mañana y que tengan un buen descanso. En el nombre de Jesús. Amén.